Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre los tiempos difíciles que estamos viviendo. En este episodio vamos a hablar de las devastadoras catástrofes naturales que han azotado a Omán y la ciudad de Emeket. Estos eventos han causado mucho sufrimiento y destrucción, y es natural preguntarse si hay un significado más profundo detrás de ellos. ¿Podrían ser estas señales de la ira de Dios? ¿O simplemente son desastres naturales sin un propósito divino? Acompáñenme mientras exploramos estas preguntas desde una perspectiva cristiana. Los recientes desastres naturales en Omán han sido verdaderamente impactantes. Inundaciones repentinas, tormentas violentas y granizo han causado estragos en estas comunidades, destruyendo hogares y dejando a muchas personas sin refugio. Las imágenes de árboles derribados, techos arrancados y calles inundadas nos muestran la magnitud de la devastación. Es en estos momentos de crisis cuando debemos buscar respuestas y consuelo en nuestra fe. ¿Es posible que estos desastres sean una manifestación de la ira de Dios? En la Biblia encontramos numerosos ejemplos donde Dios utiliza fenómenos naturales para expresar su descontento con la humanidad. Sin embargo, también sabemos que vivimos en un mundo caído, donde el sufrimiento y la adversidad son parte de la vida. Esta dualidad nos lleva a reflexionar sobre el papel de Dios en estos eventos y cómo debemos responder como creyentes. En este episodio, vamos a profundizar en el significado de estos desastres naturales y su relevancia para nuestra fe. Exploraremos lo que la Biblia nos dice sobre la ira de Dios, la misericordia divina y la importancia de la conversión. A través de esta exploración, espero que podamos encontrar paz y claridad en medio de la confusión y el miedo. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir difundiendo el mensaje del Evangelio. En los últimos tiempos, hemos visto cómo desastres naturales devastadores han afectado diferentes partes del mundo, dejando a su paso destrucción y sufrimiento. Estos eventos nos llevan a reflexionar sobre el papel de Dios en nuestras vidas y cómo debemos responder como cristianos. Hoy quiero hablarles sobre los recientes desastres naturales en Omán y la ciudad de Emeket, y cómo estos eventos pueden tener un significado más profundo desde una perspectiva espiritual. La tormenta que azotó la ciudad de Emeket comenzó con vientos fuertes que llegaron de lejos, haciendo que las ventanas temblaran y los árboles, normalmente inmóviles, se movieran como si fueran juguetes en manos de un niño. Al principio, la lluvia caía en pequeñas gotas, pero pronto se intensificó, convirtiéndose en un torrente que creó pequeños arroyos en las calles, transformándolas en ríos improvisados. Un residente, en medio del caos, grabó un video desde su casa, describiendo cómo el techo comenzó a desprenderse y cómo la fuerza del viento hacía que todo temblara. Nunca había visto algo así en mi vida, comentaba. Parecía que el mundo se estaba acabando. Este tipo de testimonio nos ayuda a entender mejor el impacto real de estos desastres en la vida de las personas. Los efectos devastadores de la tormenta no se hicieron esperar. Los fuertes vientos arrancaron techos de las casas, derribaron árboles y causaron apagones en toda la ciudad. Las escenas de destrucción eran desoladoras. Escombros esparcidos por todas partes, hogares completamente destruidos y familias buscando desesperadamente un lugar seguro. En medio de la adversidad, la comunidad se unió, ofreciendo refugio y ayuda a quienes lo habían perdido todo. Este ejemplo de solidaridad es un recordatorio de la fuerza que tenemos cuando trabajamos juntos. No podemos subestimar el poder de la comunidad y la importancia de estar ahí los unos para los otros en tiempos de crisis. Mientras tanto, en Omán, una inundación repentina desde las montañas occidentales trajo un torrente de agua marrón y turbia a la pequeña ciudad de Ibe. La fuerza del agua arrastró rocas y ramas, creando un caos total. Las carreteras se convirtieron en ríos furiosos y las casas fueron barridas como si fueran ramas caídas. En medio de la tormenta, una familia quedó atrapada en su casa, rodeada por las aguas crecientes.
Los vecinos, arriesgando sus propias vidas, organizaron un rescate heroico, logrando salvar a la familia justo a tiempo. Este acto de valentía y solidaridad es un testimonio del espíritu humano en tiempos de crisis. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y bondad en el corazón de las personas. La situación empeoró cuando un tornado apareció repentinamente durante la tormenta en Omán. Este gigantesco surtidor de agua infernal se movía a velocidades vertiginosas, destruyendo todo a su paso. La devastación causada por estos vórtices destructivos era indescriptible. Estructuras e infraestructuras fueron engullidas sin piedad. Las imágenes de casas completamente destruidas y calles llenas de escombros muestran el poder devastador de la naturaleza. Para prepararse mejor ante estos eventos, es crucial que las comunidades construyan refugios subterráneos y establezcan sistemas de alerta temprana que puedan salvar vidas. La preparación y la prevención son clave para minimizar el impacto de estos desastres en el futuro. En medio de estas catástrofes, una tormenta de granizo azotó Omán, bajo un cielo gris. Piedras de granizo grandes y pequeñas cayeron del cielo como balas de fuego, causando daños significativos a techos, coches y otras infraestructuras. El ruido ensordecedor de las piedras de granizo golpeando el suelo y las superficies duras añadía una capa de terror a la situación. La comunidad, una vez más, mostró su resiliencia. Los esfuerzos para limpiar y reparar los daños comenzaron de inmediato, con vecinos trabajando juntos para restaurar lo que se había perdido. La capacidad de recuperación y la solidaridad son esenciales en momentos como estos. Las consecuencias inmediatas del granizo para los residentes de Omán fueron devastadoras. La gente corría en busca de refugio mientras los daños materiales se hacían evidentes por todas partes. Techos perforados, coches abollados y ventanas rotas eran solo algunos de los signos visibles del desastre. Sin embargo, la comunidad no se dejó vencer por la adversidad. Se organizaron equipos de voluntarios para ayudar en la recuperación, demostrando una vez más que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar con fuerza. La respuesta rápida y organizada es vital para la recuperación después de un desastre natural. Además de estos eventos, es crucial que las comunidades tomen medidas de prevención y preparación para futuros desastres naturales. La creación de planes de evacuación, la construcción de refugios seguros y la educación sobre primeros auxilios y manejo de emergencias son pasos esenciales para estar mejor preparados. La resiliencia de las comunidades afectadas es impresionante. Las personas se unieron para apoyarse mutuamente, compartir recursos y reconstruir sus vidas después de los desastres. Iniciativas comunitarias y organizaciones desempeñaron un papel crucial en la recuperación, mostrando que juntos somos más fuertes. La tormenta y los desastres en Omán nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de estar preparados para lo inesperado. Estos eventos también nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con Dios. ¿Estamos viviendo de acuerdo con sus enseñanzas? ¿Estamos preparados para enfrentar adversidades con fe y fortaleza? La Biblia nos enseña que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Encontrar consuelo en su palabra y en la comunidad de creyentes puede ayudarnos a superar cualquier desafío. Para aquellos que han perdido todo en estos desastres, la esperanza y la fe son fundamentales. Es fácil sentirse abrumado y desesperado cuando se enfrenta a la pérdida y la destrucción, pero debemos recordar que Dios nunca nos abandona. Su amor y misericordia son constantes y podemos encontrar fuerza en nuestra fe para reconstruir y seguir adelante. La ayuda mutua y la solidaridad también son esenciales. Al apoyar a nuestros hermanos y hermanas en necesidad, no solo les ayudamos a ellos, sino que fortalecemos nuestra propia fe y comunidad. El impacto de estos desastres naturales también nos lleva a considerar el papel de la naturaleza en el plan de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios utiliza la naturaleza para comunicarse con su pueblo, ya sea para advertir, castigar o bendecir.
Estos eventos pueden ser vistos como recordatorios de nuestra dependencia de Dios y de la necesidad de vivir en armonía con su creación. Al cuidar de la naturaleza y respetar el mundo que Dios nos ha dado, mostramos nuestra gratitud y obediencia a su voluntad. En momentos de crisis, es natural buscar respuestas y consuelo en nuestra fe. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío. Al orar por aquellos que han sido afectados por estos desastres, pedimos la intervención divina y mostramos nuestra solidaridad con ellos. La oración también nos ayuda a encontrar paz y claridad en medio del caos, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. La preparación y la prevención son fundamentales para minimizar el impacto de futuros desastres. Las comunidades pueden tomar medidas prácticas para estar mejor preparadas, como la creación de planes de evacuación, la construcción de refugios seguros y la educación sobre primeros auxilios y manejo de emergencias. La resiliencia de una comunidad se fortalece cuando todos están preparados y saben cómo actuar en caso de emergencia. Estas acciones no solo salvan vidas, sino que también demuestran nuestra responsabilidad y cuidado hacia los demás. La solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales en momentos de crisis. Las comunidades que se unen y trabajan juntas para superar los desafíos son más fuertes y resilientes. Al compartir recursos, ofrecer ayuda y mostrar compasión, podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a recuperarse más rápidamente. Esta solidaridad no solo beneficia a aquellos directamente afectados, sino que también fortalece el tejido social de la comunidad, creando un sentido de unidad y propósito compartido. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de la ira de Dios manifestándose en respuesta al pecado y la desobediencia. Desde el diluvio en tiempos de Noé, que purgó la tierra de la maldad humana, hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra debido a su inmoralidad, vemos que Dios utiliza fenómenos naturales para expresar su descontento y llamar a su pueblo al arrepentimiento. Estos eventos no solo servían como castigos, sino también como oportunidades para la corrección y el regreso a la rectitud. Hoy en día, algunos interpretan los desastres naturales como señales de la ira de Dios, instándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y a buscar el perdón divino. Recientemente hemos sido testigos de desastres naturales devastadores en Omán. Ha dejado una estela de destrucción y sufrimiento. Estos eventos pueden ser vistos como advertencias para la humanidad, recordándonos la importancia de vivir en armonía con las enseñanzas de Dios. La Biblia nos muestra que Dios, en su justicia, castiga el pecado para corregir y guiar a su pueblo hacia un camino de rectitud. Es posible que estos desastres sean llamados a la reflexión y al arrepentimiento, instándonos a evaluar nuestras vidas y nuestras acciones a la luz de las Escrituras. ¿Cómo deben responder los creyentes a estas posibles señales divinas? Una respuesta clave es fortalecer nuestra fe y participar activamente en la oración comunitaria. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos brinda consuelo y dirección en tiempos de crisis. Además, debemos actuar con justicia y compasión hacia los demás, reflejando el amor de Dios en nuestras vidas diarias. Al hacerlo, no solo buscamos nuestra propia salvación, sino que también ayudamos a construir un mundo más justo y compasivo. La importancia de la conversión y la fe no puede ser subestimada, especialmente en tiempos de tribulación. La Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a volvernos a Dios con un corazón sincero. Personajes bíblicos como el rey David y el apóstol Pablo encontraron redención a través del arrepentimiento y el perdón divino. A pesar de las dificultades que enfrentaron, su fe en Dios les permitió superar sus desafíos y vivir vidas transformadas. Estos ejemplos nos muestran que, aunque enfrentemos adversidades, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y guiarnos hacia un camino de rectitud. Buscar la conversión y fortalecer nuestra fe requiere acciones prácticas. Participar en retiros espirituales, leer y meditar en las Escrituras y practicar la confesión regular son formas efectivas de acercarnos a Dios.
La oración diaria es esencial para mantener una relación cercana con Él, y la participación en la vida comunitaria de la Iglesia nos brinda apoyo y fortalecimiento espiritual. Unirse a grupos de estudio bíblico o encontrar un mentor espiritual también puede ser de gran ayuda en nuestro camino de fe. Estas acciones no solo nos acercan a Dios, sino que también nos preparan para enfrentar cualquier desafío con fortaleza y confianza. Además de la justicia, Dios es una fuente infinita de misericordia y amor. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de la misericordia de Dios y de su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. La historia del Hijo Pródigo es una hermosa ilustración de esto. A pesar de haberse alejado y desperdiciado su herencia, el hijo fue recibido con los brazos abiertos por su padre cuando regresó arrepentido. Esta parábola nos muestra que Dios está siempre dispuesto a perdonar y a aceptar a aquellos que buscan su gracia con un corazón sincero. Otro ejemplo es el perdón de Nínive en el libro de Jonás. Los habitantes de Nínive, al escuchar la advertencia de Jonás sobre la inminente destrucción de su ciudad debido a sus pecados, se arrepintieron y ayunaron, implorando la misericordia de Dios. En respuesta, Dios mostró su compasión y no llevó a cabo el castigo que había planeado. Estos relatos nos enseñan que la misericordia de Dios es infinita y que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. ¿Cómo debemos responder a este amor y misericordia divinos? La respuesta está en vivir de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó. Mostrar compasión hacia los demás, perdonar a quienes nos han ofendido y vivir una vida de servicio y humildad. En Mateo, Jesús nos dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Al reflejar el amor de Dios en nuestras acciones diarias, no solo honramos a nuestro Creador, sino que también hacemos del mundo un lugar mejor y más compasivo. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío. En tiempos de crisis, la oración puede ser una fuente de consuelo y dirección. En la Biblia vemos numerosos ejemplos de personas que encontraron fortaleza a través de la oración. Jesús, en el jardín de Getsemaní, oró fervientemente antes de enfrentar su crucifixión, encontrando consuelo y fuerza en su comunión con el Padre. Daniel, en el foso de los leones, oró y confió en Dios, y fue protegido de todo daño. Estos ejemplos nos muestran que la oración nos da paz en medio de la tormenta y nos ayuda a mantener nuestra fe firme. Para orar de manera efectiva en tiempos difíciles, es importante ser honestos con Dios sobre nuestros miedos y ansiedades y buscar su guía y consuelo. Las oraciones de intercesión, donde pedimos por los demás, las oraciones de agradecimiento y las oraciones de confesión son formas poderosas de conectar con Dios. Al orar, reconocemos nuestra dependencia de Él y abrimos nuestros corazones a su amor y misericordia. La comunidad de fe juega un papel crucial en tiempos de crisis. El apoyo y la solidaridad de otros creyentes pueden brindar consuelo y fortaleza. En la Biblia, vemos cómo las primeras comunidades cristianas se apoyaban mutuamente, compartiendo sus bienes y cuidando de los necesitados. Este ejemplo de amor fraternal es algo que debemos emular en nuestras propias comunidades. Cuando enfrentamos desafíos, el apoyo de nuestra comunidad de fe puede ser un ancla que nos mantiene firmes. Construir y fortalecer una comunidad de fe requiere esfuerzo y dedicación. Organizar actividades comunitarias, fomentar la participación en grupos de estudio bíblico y crear redes de apoyo mutuo son formas efectivas de construir una comunidad fuerte y unida. La comunión y el compañerismo entre los creyentes nos fortalecen espiritualmente y nos preparan para enfrentar cualquier desafío juntos. En la Biblia, encontramos que aquellos que no creen en Jesucristo no pueden ser salvados. Estos incrédulos niegan el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, elementos fundamentales de la fe cristiana. En Juan, leemos que aquellos que no creen ya están condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pasaje subraya la importancia de la fe en Cristo como el único camino a la salvación.
Recordemos la historia de Tomás, uno de los discípulos de Jesús, quien dudó de la resurrección de Cristo hasta que vio sus heridas. Su incredulidad fue transformada en una fe sólida cuando Jesús le permitió ver y tocar sus llagas. Esta historia nos muestra que la fe es esencial para nuestra salvación y que debemos buscar siempre fortalecer nuestra creencia en Cristo. Hay muchas personas que buscan la salvación en fuentes distintas a Jesucristo. Algunos confían en su riqueza, poder o sabiduría humana, creyendo que estos pueden asegurarles una vida eterna. Sin embargo, en Juan, Jesús dice claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración enfatiza que no hay otro medio de salvación aparte de Cristo. Buscar la salvación en cualquier otra cosa es fútil y conduce a la perdición. Para los creyentes es crucial centrarse en la oración y la lectura de la Biblia para fortalecer su fe y evitar ser desviados por falsas doctrinas. Mantener una relación íntima con Dios a través de la oración diaria y el estudio de su palabra es fundamental para permanecer en el camino correcto. Jesús nos advierte repetidamente sobre la hipocresía. En Mateo 2, Él acusa a los fariseos de ser como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de inmundicia por dentro. Los hipócritas son aquellos que profesan fe, pero no viven conforme a las enseñanzas de Cristo. La hipocresía es peligrosa porque engaña tanto a uno mismo como a los demás, creando una falsa apariencia de piedad. Un ejemplo claro de hipocresía se encuentra en la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5. Esta pareja vendió una propiedad y mintió sobre el precio, reteniendo parte del dinero, mientras pretendían darlo todo a la iglesia. Su mentira no solo fue ante los hombres, sino ante Dios, y ambos cayeron muertos al instante. Este relato nos recuerda la seriedad de la hipocresía y la importancia de vivir una vida de integridad y verdad ante Dios. La Biblia también enseña que la salvación es posible solo en vida. En Hebreos se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que, una vez muertos, nuestras decisiones de vida están selladas y no hay oportunidad para el arrepentimiento. La creencia en la salvación después de la muerte, como en la idea del purgatorio, no está respaldada por las Escrituras. Por lo tanto, es crucial que vivamos una vida de fe activa, siempre preparados para el encuentro con Dios. Debemos compartir el Evangelio con los demás mientras aún hay tiempo, para que ellos también puedan tener la oportunidad de aceptar a Cristo y ser salvados. La fe en Jesucristo es esencial para la salvación. En Efesios, leemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Esto subraya que la salvación no es algo que podamos ganar por nuestras obras, sino que es un regalo que recibimos. La fe en Jesucristo es esencial para la salvación. En Efesios, leemos que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Esto subraya que la salvación no es algo que podamos ganar por nuestras obras, sino que es un regalo que recibimos a través de la fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos. La historia del centurión en Mateo es un ejemplo poderoso de fe genuina. Este hombre, aunque no era judío, creyó que Jesús podía sanar a su siervo con solo decir una palabra. Su fe impresionó tanto a Jesús que declaró que no había encontrado una fe tan grande en todo Israel. Este relato nos muestra que la fe sincera y genuina es clave para la salvación y para recibir las bendiciones de Dios. Hay una gran diferencia entre una fe genuina y una fe superficial. En Mateo, Jesús advierte que no todos los que le llaman Señor serán salvos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Esto significa que la fe verdadera se manifiesta en la obediencia y en la transformación del carácter. No basta con solo decir que creemos. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Aquellos que tienen una fe superficial pueden parecer piadosos por fuera, pero sus corazones están lejos de Dios. Para desarrollar una fe genuina, debemos comprometernos con el estudio constante de la Biblia, la oración y la participación activa en la vida de la Iglesia.
Actos de servicio y amor hacia los demás también son evidencias de una fe viva y real. Las consecuencias eternas de la salvación son profundas y significativas. Para aquellos que son salvados, hay la promesa de vida eterna en el cielo. Apocalipsis nos da una visión hermosa de este lugar, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Esta promesa nos da esperanza y consuelo, sabiendo que nuestras tribulaciones en la tierra son temporales y que nos espera una eternidad en la presencia de Dios. Las visiones del cielo descritas por Juan en Apocalipsis nos muestran un lugar de indescriptible belleza y paz, donde viviremos en perfecta comunión con Dios y los demás creyentes. Sin embargo, para aquellos que rechazan la salvación, las consecuencias son igualmente eternas y terribles. Mateo dice que aquellos que no aceptan a Cristo enfrentarán la separación eterna de Dios. El infierno es descrito como un lugar de sufrimiento y desesperación, un destino que Dios no desea para nadie. En Pedro capítulo 3 leemos que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esta verdad subraya la urgencia de aceptar a Cristo hoy y de no posponer la decisión de seguirlo. También nos impulsa a compartir el mensaje de salvación con los demás, para que más personas puedan experimentar el amor y la gracia de Dios. La Biblia nos muestra que Jesús cumplió muchas profecías durante su primera venida. Nació en Belén, tal como estaba profetizado en Miqueas, y su entrada triunfal en Jerusalén montado en un burro cumplió la profecía de Zacarías. Su vida, ministerio, muerte y resurrección fueron el cumplimiento de las Escrituras que anunciaban la venida del Mesías. Isaías es un capítulo poderoso que describe al siervo sufriente, y vemos cómo Jesús cumplió estas palabras al ser crucificado, llevando sobre sí nuestros pecados y transgresiones. Este cumplimiento de profecías fortalece nuestra fe en que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido. A pesar de que muchas profecías ya se han cumplido, hay otras que aún están por cumplirse y que se relacionan con la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis, vemos una visión de Jesús regresando como un rey conquistador, montado en un caballo blanco y con un ejército celestial. Zacarías describe cómo el monte de los olivos se partirá en dos a su regreso, creando un valle. Estas profecías nos aseguran que Jesús volverá con gran poder y gloria para establecer su reino. Además, Mateo nos da señales de los tiempos finales, como guerras, hambrunas y terremotos, que indican que su regreso está cerca. Estas señales nos llaman a estar alertas y preparados para su venida. La segunda venida de Cristo es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes. Sabemos que Jesús regresará para establecer su reino de justicia y paz, y para llevarnos a la vida eterna con Él. En Tesalonicenses leemos sobre el arrebatamiento de los creyentes, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Este pasaje nos da esperanza, sabiendo que un día seremos reunidos con nuestro Salvador y viviremos eternamente en su presencia. Testimonios de personas que encuentran consuelo en esta promesa son abundantes, especialmente en tiempos de adversidad y persecución, donde la esperanza en la segunda venida de Cristo brinda paz y fortaleza. Prepararse espiritualmente para la segunda venida de Cristo es crucial. La Biblia nos llama a vivir una vida santa, como se menciona en Pedro. Sed santos, porque yo soy santo. Esto implica vivir en obediencia a las enseñanzas de Jesús y estar siempre vigilantes y preparados. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo ilustra la importancia de estar listos para la llegada del novio, que representa a Jesús. Las vírgenes prudentes estaban preparadas con aceite en sus lámparas, mientras que las insensatas no lo estaban. Este relato nos advierte que debemos estar siempre preparados, viviendo una vida de fe activa y manteniendo nuestra relación con Dios a través de la oración diaria, el estudio bíblico y la participación en la vida comunitaria de la Iglesia. Algunos teólogos interpretan el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos distintos pero relacionados. El rapto, descrito en Tesalonicenses, Corintios, es el arrebatamiento de los creyentes antes del período de tribulación.
Este evento ofrece esperanza a los creyentes de ser llevados al cielo antes de los tiempos difíciles. Algunos teólogos interpretan el rapto como un evento pretribulación, donde la iglesia es llevada antes de que comiencen los juicios de Dios sobre la tierra. Esta interpretación ha influido en la fe y la expectativa de muchos cristianos, quienes viven en anticipación de ser arrebatados en cualquier momento. La segunda venida de Cristo, por otro lado, es cuando Él regresará con poder y gloria para juzgar al mundo y establecer su reino. Apocalipsis describe a Jesús regresando como un rey conquistador, montado en un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego y muchas coronas en su cabeza. En Mateo, Jesús dice que todas las naciones verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este evento será visible para todos y marcará el fin del mundo tal como lo conocemos. Es importante entender la diferencia entre el rapto y la segunda venida para tener una comprensión clara de los eventos futuros según la Biblia. Las señales de los tiempos mencionadas en la Biblia indican la cercanía de la segunda venida de Cristo. En Mateo, Jesús habla sobre guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares como señales de los últimos tiempos. Estos eventos deben ser interpretados como advertencias y llamados a la preparación espiritual. Vivimos en un mundo donde estas señales están cada vez más presentes, y es nuestra responsabilidad como creyentes estar atentos y preparados para el regreso de Cristo. Recientes pandemias y desastres naturales pueden ser vistos como cumplimientos de estas señales, recordándonos la urgencia de nuestra preparación. La preparación activa y la vigilancia continua son esenciales para la segunda venida. La parábola del siervo fiel y el siervo infiel en Mateo enfatiza la necesidad de estar siempre listos y ocupados en la obra del Señor. El siervo fiel y prudente es aquel que está cumpliendo con sus responsabilidades cuando su Señor regresa, mientras que el siervo infiel es sorprendido en su negligencia. Este relato nos enseña que debemos vivir una vida de fe activa y de servicio, siempre listos para el regreso de nuestro Señor. Involucrarse en la comunidad y en la iglesia, sirviendo a los demás y proclamando el Evangelio, son formas de estar preparados y vigilantes. A medida que reflexionamos sobre los recientes desastres naturales en Omán y la ciudad de Emmekat, nos damos cuenta de que estos eventos nos invitan a considerar nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con Dios. Estos desastres nos llaman a la conversión, a evaluar nuestras vidas y a buscar una relación más profunda con nuestro Creador. Hemos discutido cómo estos eventos pueden ser interpretados como advertencias divinas y cómo debemos responder con fe genuina y arrepentimiento. Al estar preparados para la segunda venida de Cristo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también encontramos consuelo en la promesa de su regreso. La segunda venida de Cristo es una fuente de esperanza y consuelo para todos nosotros. Sabemos que Jesús regresará para establecer su reino de justicia y paz, y para llevarnos a la vida eterna con Él. Esta promesa nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad con valentía y confianza. En Tesalonicenses 4 leemos sobre el arrebatamiento de los creyentes, un evento que nos asegura que un día seremos reunidos con nuestro Salvador. Esta esperanza nos motiva a vivir de manera que honremos a Dios y estemos siempre preparados para su regreso. Testimonios de personas que encuentran consuelo en esta promesa nos muestran que la fe en la segunda venida puede transformar nuestras vidas y darnos un propósito renovado. Animo a cada uno de ustedes a vivir una vida de fe activa. Participar en la oración diaria, el estudio bíblico y la comunidad de la iglesia es esencial para mantener nuestra relación con Dios. La obediencia a las enseñanzas de Jesús y el reflejo de su amor y misericordia en nuestras acciones diarias son evidencias de una fe genuina. Conozco a alguien que transformó su vida a través de la fe activa y su impacto en la comunidad ha sido profundo. Al involucrarse en su iglesia local y en actos de servicio, no solo fortaleció su fe, sino que también inspiró a otros a seguir su ejemplo.
Compartir el mensaje de salvación es una responsabilidad y un privilegio para todos los creyentes. Debemos ser luz en el mundo, mostrando el amor de Dios a través de nuestras palabras y acciones. La evangelización es vital para que más personas conozcan a Cristo y experimenten su amor y gracia. Participar en misiones, apoyar a organizaciones benéficas cristianas y vivir de manera que otros vean a Cristo en nosotros son formas efectivas de compartir nuestra fe. Al hacerlo, no solo cumplimos con el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones, sino que también contribuimos a la expansión del reino de Dios en la tierra. La comunidad de fe es fundamental en tiempos de crisis. El apoyo y la solidaridad entre los creyentes son esenciales para superar los desafíos. Estar presentes para nuestros hermanos y hermanas en la fe, ofreciendo ayuda y consuelo, fortalece nuestra comunidad y nos ayuda a enfrentar las dificultades juntos. Recuerdo una historia de una iglesia que unió fuerzas para ayudar a sus miembros durante un desastre natural. Su esfuerzo colectivo no solo alivió el sufrimiento de muchos, sino que también demostró el poder de la unidad y el amor fraternal. Construir y fortalecer redes de apoyo dentro de nuestras comunidades de fe es crucial. Organizar actividades comunitarias, fomentar la participación en grupos de oración y estudios bíblicos, y crear proyectos de servicio comunitario son formas efectivas de fortalecer nuestros lazos y apoyarnos mutuamente. La comunión y el compañerismo en la vida cristiana nos brindan el apoyo emocional y espiritual que necesitamos para mantenernos firmes en nuestra fe. Conozco una iglesia que ha implementado redes de apoyo efectivas y los beneficios para la comunidad han sido notables. Al crear un ambiente de apoyo y cuidado, ayudamos a nuestros hermanos y hermanas a crecer en su fe y a enfrentar los desafíos con confianza. Es fundamental permanecer fieles a Dios mientras esperamos la segunda venida de Cristo. La paciencia y la perseverancia en la fe son vitales, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Debemos confiar en los tiempos de Dios y mantenernos firmes en nuestra esperanza. La historia de Job nos muestra un ejemplo de fe inquebrantable a pesar de las pruebas. A través de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios y finalmente fue recompensado por su fidelidad. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios es fundamental, permanecer fieles a Dios mientras esperamos la segunda venida de Cristo. La paciencia y la perseverancia en la fe son vitales, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Debemos confiar en los tiempos de Dios y mantenernos firmes en nuestra esperanza. La historia de Job nos muestra un ejemplo de fe inquebrantable, a pesar de las pruebas. A través de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios y finalmente fue recompensado por su fidelidad. Su ejemplo nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito y un plan para nosotros. La vigilancia y la preparación continua son esenciales mientras esperamos el regreso de Cristo. La parábola del siervo fiel y el siervo infiel en Mateo nos enseña la importancia de estar siempre listos y ocupados en la obra del Señor. El siervo fiel es aquel que cumple con sus responsabilidades y está preparado para el regreso de su amo, mientras que el siervo infiel es sorprendido en su negligencia. Esta parábola nos recuerda que debemos vivir una vida de servicio y dedicación, manteniendo una rutina diaria de oración y estudio bíblico y participando activamente en nuestra comunidad de fe. Estos actos nos preparan espiritualmente y nos ayudan a mantenernos vigilantes y listos para el regreso de nuestro Señor. Ahora, tomemos un momento para orar juntos. Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles y vigilantes mientras esperamos tu regreso. Danos la fuerza para vivir una vida de fe activa, para compartir tu mensaje de salvación con otros y para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en cada paso de nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invitamos a que compartas este video con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y educativo sobre la fe cristiana y las profecías de la Biblia.
Que Dios te bendiga y te guarde, y que siempre encuentres esperanza y paz en su amor y misericordia.